En el año 475 a.C., un agricultor chino llamado Fan Li escribió un tratado que cambiaría la forma en que las civilizaciones se alimentaban durante los siguientes 2000 años. Su método era tan eficiente que una sola instalación podía producir más proteína por metro cuadrado que la ganadería, más nutrición por hectárea que cualquier granja industrial, y una vez construido, alimentaría a tu familia durante décadas sin comprar pienso, sin permisos, sin depender de nadie. Su obra, el Yan Yu Jin, sobrevivió guerras, dinastías e imperios porque el conocimiento era demasiado valioso para perderse. Pero en América, la mayoría de la gente nunca ha escuchado hablar de la acuicultura casera, aunque ha alimentado a más seres humanos a lo largo de la historia que cualquier otro sistema de proteínas. Ese silencio no es accidental. Hoy vamos a construir un ecosistema regenerativo en tu propio jardín. Una fuente de proteína que se alimenta sola, se gestiona sola y produce más comida de la que tu familia puede consumir. Y dentro de 10 años, cuando tus vecinos estén preocupados por los precios y la fragilidad de las cadenas de suministro, tú caminarás hasta tu estanque y sentirás una calma que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Pero primero necesitas entender qué pasó con este conocimiento y por qué casi nadie en el mundo Occidente lo practica hoy. Todo comenzó durante el periodo neolítico. A orillas del río Amarillo, los agricultores notaron que, tras las inundaciones estacionales, las carpas quedaban atrapadas en depresiones naturales del terreno. Si excavaban esas zonas un poco más y reforzaban los bordes con arcilla, los peces permanecían, se reproducían y podían cosecharse cuando fuera necesario. No era agricultura todavía, era observación, era aprender a trabajar con lo que la tierra ya quería hacer en lugar de imponerle algo diferente. Para la dinastía Shan, alrededor del año 1600 a.C., inscripciones en huesos oraculares ya hacían referencia a la pesca en el jardín. Los arqueólogos reconocen hoy esas referencias como estanques de peces integrados en parcelas agrícolas. Los nobles mantenían estanques ornamentales con carpas doradas. Los campesinos mantenían estanques funcionales con carpa común. Ambos sistemas alimentaban personas, pero solo uno requería permiso de las autoridades. Durante la dinastía Tang, en el siglo VII, ocurrió algo inesperado que revolucionó la acuicultura para siempre. El apellido del emperador era Li, el mismo nombre que la carpa común en chino. Por superstición, el emperador prohibió criar carpa en todo el imperio. Los agricultores enfrentaron una crisis real, pero en lugar de rendirse, innovaron. Comenzaron a crear múltiples especies en el mismo estanque: carpa de fango en el fondo, carpa plateada filtrando algas en el nivel medio, carpa herbívora en la superficie, carpa cabezón alimentándose de zooplancton. Cada especie ocupaba un nicho ecológico diferente. Sin competencia, sin desperdicio. Un ecosistema apilado y autorregulado más productivo que cualquier cosa anterior. Una política accidental creó el primer sistema de policultivo verdadero del mundo. Para el siglo XIII, los viajeros europeos describían los estanques de los pueblos chinos como una característica definitoria del paisaje rural. Algunos tenían siglos de antigüedad y seguían produciendo cientos de kilos de proteína al año sin que nadie añadiera alimento externo. Los estanques se alimentaban solos. Ese bucle cerrado que Fan Li documentó en su tratado nunca llegó a América de ninguna manera significativa. Cuando los colonos europeos llegaron a América, trajeron ganado, cerdos y gallinas, animales que requerían alimentación constante, cercas y mucho trabajo diario. La idea de un estanque comestible que se gestionara solo parecía demasiado simple, pero no era primitiva. Era ingeniería biológica elegante desarrollada durante miles de años. Para cuando llegó el siglo XX, los estanques en los jardines americanos eran considerados puramente decorativos, estanques de koi para los adinerados, fuentes ornamentales, nada que realmente alimentara a nadie. El conocimiento había sido enterrado bajo capas de modernidad industrial. En los años 60, investigadores de la Universidad de Auburn en Alabama estudiaron estos métodos ancestrales y los resultados fueron contundentes: rendimientos de hasta 160 kilos de pescado en estanques de apenas 90 metros cuadrados con fertilización básica. Para comparar, un cuarto de hectárea de pastizal para ganado produce unos 90 kilos de carne al año, pero requiere alimentación constante, atención veterinaria e infraestructura costosa. Estos pequeños estanques producían casi el doble de proteína usando una décima parte del espacio con insumos casi nulos. Los estudios se publicaron, fueron citados por algunos entusiastas de la permacultura, y luego el impulso se detuvo, sin subsidios gubernamentales, sin programas de extensión agrícola, sin universidades enseñándolo a gran escala, porque en el momento en que instalas un estanque productivo en tu jardín, dejas de comprarle carne al sistema industrial, y ese sistema, valorado en $200,000 millones anuales, no tiene ningún incentivo para que lo sepas, lo aprendas o lo practiques. El estanque no son solo peces, son solo una pieza de un sistema vivo de 4 componentes que trabajan en perfecta armonía, cada uno dependiendo del otro. Los patos son los gestores biológicos del estanque.
En la policultura china tradicional, las aves acuáticas siempre estaban integradas al sistema como componente funcional esencial. Al nadar, remueven los sedimentos del fondo y liberan nutrientes hacia la columna de agua. Sus excrementos añaden nitrógeno directamente al ecosistema, que alimenta algas, que alimentan zooplancton, que alimentan peces pequeños, que alimentan peces más grandes, y los patos a su vez se alimentan de insectos acuáticos, plantas flotantes y pequeños organismos del propio estanque. Un ciclo completamente cerrado. Un grupo de 3 a 5 patos produce entre 840 y 1700 huevos al año. Además, los patos con acceso a un ecosistema de estanque pueden obtener hasta el 30% de sus necesidades nutricionales directamente del ambiente acuático, reduciendo drásticamente tus costos de alimentación. Estás multiplicando funciones. Los patos fertilizan el agua, el estanque alimenta a los patos, los peces limpian el exceso de nutrientes. Y tú simplemente cosechas el excedente. Las plantas acuáticas son los riñones y pulmones del sistema. Las espadañas extraen activamente el exceso de nitrógeno y fósforo del agua, previniendo floraciones de algas y manteniendo el equilibrio. Un anillo de espadañas alrededor de los bordes poco profundos hará más por la calidad del agua que cualquier filtro mecánico costoso. Los nenúfares reducen la temperatura y la evaporación en verano. Las plantas sumergidas oxigenan el agua durante el día. La lenteja de agua duplica su biomasa en menos de 48 horas. Y los patos la consumen tan rápido como crece, generando una fuente de alimento renovable que no te cuesta absolutamente nada. Investigaciones en acuaponía han demostrado que las plantas pueden eliminar hasta el 90% del nitrógeno residual producido por los peces, manteniendo el agua limpia de forma completamente natural. Los peces son la cosecha principal del sistema. La lubina y el bagre de canal son las opciones más fáciles y legales en la mayoría de los estados. La lubina crece más despacio pero no requiere ningún cuidado especial y se reproduce sola, indefinidamente. El bagre alcanza entre 500 gramos y 1 kilo en apenas 18 meses en un estanque bien gestionado. La tilapia crece aún más rápido, alcanzando medio kilo en 5 o 6 meses. Pero está prohibida en algunos estados por su potencial invasor en climas cálidos. Verifica siempre la normativa de tu estado antes de comprar alevines. Las bacterias beneficiosas son los trabajadores invisibles del sistema. Estas bacterias convierten el amoníaco de los residuos de los peces en nitratos que las plantas absorben directamente. Una vez establecido el ciclo del nitrógeno, se equilibra y se mantiene solo sin ninguna intervención. No estás gestionando una granja convencional, estás cuidando un sistema vivo. El costo total ronda los $400 a $600, aproximadamente 150 a 300 para el line de goma EPDM, 20 a 50 para los alevines, 30 a 60 para los patitos, y 50 a 100 para plantas y suministros menores. Compara esa inversión única con una década de comprar carne en el supermercado. Elige el punto más bajo de tu terreno donde el agua se acumule naturalmente después de la lluvia. Si luchas contra los contornos naturales del terreno, pasarás años combatiendo la erosión y el drenaje. Marca un área de aproximadamente 3 por 4,5 metros con 1,2 a 1,5 metros de profundidad en el centro. Puedes excavarlo a mano en un fin de semana o alquilar una mini excavadora y terminar en una tarde. Crea una repisa poco profunda de unos 30 centímetros alrededor de todo el perímetro. Esta es tu zona de plantas. El centro más profundo es donde los peces se refugiarán durante el calor o el frío extremo. Si tienes suelo arcilloso, séllalo con arcilla húmeda compactada, método que ha funcionado durante milenios. Si el suelo es arenoso o poroso, usa un line EPDM que dura entre 20 y 30 años. Si usas agua municipal clorada, déjala reposar una semana antes de sembrar. Introduce vida siempre por etapas, primero las plantas, déjalas arraigar durante 2 a 4 semanas. Luego los patos, entre 2 y 5 es lo ideal. Después de otro mes, añade los peces. Unos 50 alevines por cada 1000 litros de agua. Desaparecerán semanas enteras. No entres en pánico. Están ahí, creciendo en silencio. Durante los primeros 6 meses, tu trabajo es mínimo, observas los patos, controlas la claridad del agua, retiras el exceso de lenteja de agua, si cubre demasiado la superficie, y repones el nivel durante las épocas secas, sin horarios de alimentación, sin productos químicos, sin interferencias. Hacia el mes 6 comenzarás a ver destellos de plata bajo el agua. Tus peces son visibles ahora y crecen rápido. Al final del primer año tendrás peces cerca de la talla de cosecha. Y los patos habrán comenzado a poner huevos, unos 60 a 75 al mes de 3 hembras. En el año 2, los peces comienzan a reproducirse solos. En el año 3, ya no estás gestionando un proyecto. Simplemente estás cosechando de un ecosistema vivo que se ha integrado permanentemente a tu tierra y a tu vida. En la mayoría de los estados, los estanques de menos de media hectárea no requieren ninguna aprobación gubernamental. Simplemente estás gestionando agua en tu propia propiedad. Pero las regulaciones sobre especies de peces varían. Así que verifica con tu estado antes de comprar.
Esto es lo que el sistema alimentario industrial ha pasado décadas tratando de hacerte olvidar. No necesitas sus cadenas de suministro globales. No necesitas depender de sistemas que pueden fallar en cualquier momento. Necesitas agua, sol, un hoyo en la tierra y la paciencia de dejar que la biología haga lo que siempre ha hecho, lo que ha hecho durante miles de años antes de que nosotros lo complicáramos. Dentro de 10 años, mientras tus vecinos se preocupan por los precios en el supermercado y la incertidumbre del mercado, tú caminarás hasta tu estanque, sacarás un pez sano, recogerás una cesta de huevos frescos y sentirás algo que la mayoría de la gente moderna ha olvidado por completo. Soberanía, no la que se anuncia a gritos, la tranquila, la silenciosa, la que se siente en el cuerpo cuando sabes que puedes alimentar a tu familia independientemente de lo que ocurra afuera. ¿Por qué? Has construido algo que no puede ser interrumpido por ninguna crisis ni arrebatado por ningún sistema externo. Si este conocimiento resonó contigo, suscríbete para no perderte el próximo sistema olvidado que descubrimos juntos. Compártelo con alguien que esté listo para dejar de depender de lo que no controla. El conocimiento está aquí. La elección es tuya. El estanque te espera.